Muy buenas tardes, les saludo, soy Marta Cecilia Contreras. En la tarde de hoy les doy la bienvenida a este espacio preparado especialmente para las mujeres. Pero pues bienvenidos todos aquellos que tengan la oportunidad de compartir con nosotros este interesante espacio. Del Ministerio Internacional Patmos. Así que pues, bueno, en la tarde de hoy vamos a abordar una temática muy, diría yo, demasiado interesante que tiene que ver con el sentido de vida. Encuéntrale sentido a tu vida. ¿Por qué es tan importante la vida? ¿Y por qué es tan importante encontrarle sentido a la vida? Cuando hablo de la vida, pues también hablo de la existencia. Y abordar este tipo de temáticas para todos es bien importante porque es posible que muchos no le hayan encontrado sentido a su vida y que estén viviendo la vida así como llegue todos los días. Pero también es muy posible que le hayan perdido sentido a su existencia. Y más en este tiempo de pandemia, más en estos meses corridos de ese año, es muy posible que las personas le hayan perdido sentido a la vida. Y lo peor que puede pasar a una persona que le pierda sentido a su existencia es que se quite la vida. De verdad, no estoy exagerando. Pues hoy vamos a profundizar en la experiencia que tuvo un personaje. Simplemente vamos a referirnos a un personaje, así, a un personaje, el cual está en el libro de Eclesiastés, un corto libro de las Sagradas Escrituras, que nos hablan de la experiencia respecto al sentido que tuvo de su vida. Y bueno, la experiencia que cada uno tiene con su vida es muy subjetiva, muy individual, muy particular. La experiencia que vivió, que tuvo él, no es la misma que tenemos que vivir nosotros, obviamente que no. Pero ¿para qué nos va a servir contextualizarnos en el capítulo 1 y tal vez 2 y un poquito más allá del libro de Eclesiastés? Porque esta experiencia pues nos va a dar como una ruta pequeña o nos va a presentar una forma en el que también nosotros podamos asumir nuestra existencia. Así que empecemos por definir qué es la palabra sentido. A ver, ¿tú qué dirías que es sentido? Y yo tengo aquí una definición. Sentido en parte significa dirección, ¿no? Como encontrarle un norte, como encontrarle un sentido a la vida, porque muchos no lo han encontrado o muchos se lo han perdido, muchos tienen que encontrarlo. No obstante, la vida debe tener un propósito, porque haber llegado aquí, a este planeta Tierra, algún día de nuestra vida, de nuestra existencia, y no tener un propósito para vivir, pues yo no sé si tú conozcas personas así, pero creo que son muy pocas, o no sé tú qué digas, pero yo pienso que no podemos pretender vivir la vida sin un norte, sin un sentido, sin un propósito específico y demasiado particular como fue el caso de este personaje. ¿Cuál es entonces el sentido y el verdadero significado, ahora no de la vida, sino de tu vida, de tu existencia? ¿Ya le encontraste significado a tu existencia? ¿Ya le encontraste significado a tu vida? Ya puedes decir, bueno, este es el propósito y el proyecto de mi vida, el significado de mi vida. De aquí vengo, soy esto y para acá voy. Luego, si no respondemos a esa pregunta de acuerdo a esos lineamientos, pues yo pienso que pues entonces nos está faltando mucho profundizar en este aspecto y en este tema. Para algunos, encontrarle sentido a la vida tiene que ver con sueños, tiene que ver con metas, tiene que ver con ilusiones, tienen que ver con objetivos que se tracen en la vida. Y claro que sí,
La vida se compone y la constituye todo este tipo de cosas. Las metas, los objetivos claros, las ilusiones, los sueños, todo eso hace parte de nuestra subjetividad, de nuestra existencia y sin duda alguna le dan sentido a la vida. De manera que, ¿tienes metas? ¿Tienes planes? ¿Tienes ilusiones? Creo que sí. De hecho, todos debemos tenerlas. El caso contrario serían aquellas personas que experimentan, por ejemplo, frustración, pesimismo, desgano, vacío, fatiga, temor al fracaso. Todo este tipo de emociones, pues muchos estarlas experimentando, viviendo en este tiempo. Entonces podríamos decir que le están perdiendo sentido a la vida, que le están perdiendo propósito a su existencia. Y pues realmente, y si somos sinceros, hay situaciones que le pueden quitar sentido a nuestra vida y que nos van a llevar a ubicarnos en nuestra zona de confort. Y esto sí que es peligroso. Cuando uno se ubica pues en ese espacio, vamos a perder la ilusión de vivir, la fe para vivir, vamos a vivir la vida sin esperanza, vamos a vivir la vida sin ilusión, vamos a perder la alegría de vivir, porque hay que vivir la vida y vivirla con alegría. Interesante todo esto. Ahora sí vamos al primer capítulo del libro de Eclesiastés. En este primer capítulo nos vamos a detener en algunos versículos que vamos a leer, por ejemplo, el 3. Este personaje se preguntaba, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, son preguntas que se hacía. ¿Qué provecho tiene el hombre? De todo lo que hace con que se afana, tal vez el afán, la ansiedad por alcanzar, por lograr, pero todo eso tiene provecho. Bueno, él como un hombre de ciencia, como un hombre sabio, y nosotros como seres humanos tenemos que preguntarnos, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tenemos de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo con que estamos haciendo las cosas debajo del sol? Pasemos ahora al versículo 9. ¿Qué es lo que fue? También se preguntó acerca de lo que fue y se respondió lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, había llegado entonces a una instancia y a un momento como de rutina en la vida, ¿no? No hay nada nuevo. Eso descubrió él, ¿no? De acuerdo a su experiencia personal. No hay nada nuevo. Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que ya fue hecho y nada hay nuevo en la vida. De manera que, pasemos al versículo 14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Era un muy buen observador, como también debemos serlo cada uno de nosotros. Miró todas las obras, se interesó por darle un vistazo a todo lo que se hace debajo del sol, ¿no? Eso es importante. Esa actividad de ser un buen observador. Y aquí todo eso, todo era vanidad y aflicción de espíritu. El que haya llegado él a esa conclusión de que todo era vanidad, a mí me parece que la palabra vanidad tiene un equivalente a vacío y aflicción de espíritu. ¿Qué estaba perdiendo él en esos momentos? Estaba perdiendo este personaje como que la alegría de vivir. Todo era vanidad, todo era aflicción todo es aflicción de espíritu. Y pues ya es preocupante, ¿no? Que esta situación la haya vivido él o la esté viviendo alguien que está a nuestro alrededor. Invito entonces a que leamos el verso 16. Hablé yo en mi corazón. Interesante, ¿no? Esta actitud que él había tomado. Hablé yo en mi corazón diciendo aquí yo me he engrandecido.
Obviamente estaba reconociendo los logros. El alcance de logros, el alcance de metas que se había propuesto todo. He crecido en sabiduría y lo hice. Me propuse crecer en ser el hombre más sabio y lo hice. Sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y, verso 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿Qué no alcanzó? ¿Qué no logró? Todo lo que quiso y todo lo que cualquier persona o lo que cualquier ser humano quiere alcanzar, quiere lograr, quiere obtener, lo alcanzó, lo logró y obtuvo. Pero ¿sabe qué? Verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, alcanzó todo, logró todo, pero todo también tuvo un costo, ¿no? Todo añadía dolor. Y ahora viene lo mejor. Esto se está poniendo como interesante. Pasemos al capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora. O sea, él se hablaba, era un monólogo que él tenía. No le dijo a nadie, sino a él mismo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás. Y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad, ¿no? Bueno, eran cosas que él se propuso y las alcanzó. A la risa, habla de la risa. Y sin duda alguna tuvo muchos momentos de éxtasis, de alegría desbordante, y eso fue interesante para él, ¿no? ¿Y qué le dijo a la risa? Enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Bueno, vamos tomando nota entonces de todas estas cosas, porque hoy la idea es que aprendamos. Se propuso en el versículo 3 agasajar su corazón y su carne con vino, y que anduviese su corazón en sabiduría con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Y aquí vuelvo y repito. Tuvo lo que se propuso. Alcanzó lo que planeó y lo logró. De manera que como también, si pasamos al versículo 16, ya empieza a tomar otro sentido diferente su monólogo, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Entonces aquí él compara a dos clases de personas, al sabio y al necio. A quienes les ha de ocurrir lo mismo. ¿Qué les ha de ocurrir? Que algún día tienen que despedirse de esta vida, es decir, como nos tiene que pasar a todos, tendremos que irnos de aquí, porque él estaba llegando a una conclusión muy interesante, que era extranjero y peregrino en esta tierra. Que una vez llegó y que alguna vez, como a todos nos suele ocurrir, tendrá que irse. Pero bueno, él se iba, obviamente, poco a poco respondiendo a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuántas personas no tienen respuesta a esta sencilla pregunta? ¿Quién soy? ¿Sí? Aparte de que tienen una identidad como seres humanos y como personas, una fecha de nacimiento, nacieron en tal familia, tiene tal apellido, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿quiénes somos? ¿Sí? Y el propósito y la misión que tenemos tiene que ver con quiénes somos, ¿sí? No somos cualquier mico de los palotes. Tú puedes ser una persona como este personaje de Eclesiastés, que ha obtenido y ha conseguido muchas cosas en su vida, pero ni siquiera todo eso logra tal vez llenar el vacío de su vida o de su existencia, como le ocurrió a este protagonista del libro de Eclesiastés. ¿De dónde vengo? El origen de su existencia. Algunos creen que vienen del chimpancé, otros creen que vienen de Dios, otros creemos que nuestro origen y que venimos de Dios y que volveremos a Él. ¿Y para dónde vamos? ¿Se acaba la vida con la muerte? ¿Hasta ahí llega la existencia? ¿Para qué tanto esfuerzo?
¿Para qué tanta dedicación? ¿Para qué tanto sudor y lucha y lágrimas tal vez y tanta alegría? Ahí termina todo, pero ¿saben qué? Aquí nuevamente volvamos y retomemos el versículo 16. A todos les va a pasar lo mismo, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Por lo tanto, ojo con esto, versículo 17, aborrecí la vida. Ahí ya las cosas están como tomando color de hormiga. Aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del cielo me era fastidiosa. Por tanto, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, quizás tocó fondo. Eso es lo que yo veo, que tocó fondo cuando dijo, todo me es fastidioso y todo es vanidad. Ahí estaba perdiéndole el sentido, el propósito a su preciosa y divina existencia. Grave todo esto. ¿A cuánto no les puede estar ocurriendo eso en este tiempo de pandemia? En esos tiempos que llevamos corridos del año 2020. Pueden estar viviendo muchos esto, enfrentando todo esto, esa aflicción. Les está quitando la alegría de vivir. Les está disminuyendo el sentido de la vida. Lo están perdiendo. Y tienen que encontrarlo de nuevo. Y a pesar de todas, ¿no? De todas las injusticias que podemos ver que él veía también, como lo dice en el libro de Eclesiastés, o de todos los infortunios, o quizás de enfermedades o de miserias humanas, la vida pues era hermosa. Ahora vamos concluyendo este tema, así como también él fue dándole como un cierre, un final. Yo le voy concluyendo también este tema y vamos ahora al verso 24 que dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Oh, qué interesante, ¿no? Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahí ya estaba incluyendo a Dios en su proyecto de vida. Ah, chéverísimo. No hay cosa mejor para hombres o mujeres, sino que disfrutemos la vida, o sea, que podamos comer sanamente, beber tranquilamente, con buena salud, y que nuestra alma se alegre en nuestro trabajo, que podamos disfrutar de toda la provisión de Dios, en otras palabras. También he visto que esto es de la mano de Dios. Recuerden que él era un buen observador, vio que todo esto era la provisión de Dios, porque ¿cuántos no ven las cosas que tienen, las cosas que disfrutan, las cosas que logran como una bendición de Dios? No, piensan que es su esfuerzo personal, que fueron ellos, que son sus capacidades, que son muy hermosos, muy talentosos y muy capaces y que lo han logrado solos. Pero él llega a la conclusión de que todo proviene de la mano de Dios. Y sí que es bien importante, queridos hijos de Dios, entender todo esto. Entenderlo y seguir entendiendo lo que dice el verso 26, porque el hombre que le agrada, porque al hombre o a la mujer que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo. Más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. Y tal vez no disfrutarlo para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Luego, no todo queda allí, porque esa sensación de vacío que él experimentó en su vida, esa sensación de que nada, ningún logro humano, material, lo podía llenar, pues esa sensación de vacío no queda allí, sino que vamos al capítulo 12 de Eclesiastés, donde él le recomienda a los jóvenes, que pues todos somos jóvenes, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¡Wow!
Qué importante es este libro de Eclesiastés para niños, para jóvenes, para parejas, para mujeres, para hombres, para adultos, para todos. Qué importante es entender esto y darle un sentido a la existencia a la luz de lo que plantea el libro de Eclesiastés. Demasiado importante. Acuérdate de tu Creador. Deja tu necedad. Acuérdate, dale espacio en tu proyecto de vida, en tu vida, aquel que te ama, aquel que te creó, aquel que te hizo, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Yo descubrí eso hace 30 y pico de años atrás. Se los he dicho mucho y se los seguiré repitiendo. No tengo palabras para agradecerle a Dios su bondad y misericordia para conmigo, para con mi vida. Acuérdate de tu Creador en los días mozos, en tus días, pocos o muchos. Acuérdate de Él antes de que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos alegría, no tengo en ellos contentamiento. Pues vuelvo y repito, como que este personaje tocó fondo. Pero ¿cuántos no necesitan tocar fondo para llegar a tremendas conclusiones y hacer tremendo descubrimiento en su vida? Tremendo descubrimiento. Así que mi invitación es para que no nos quedemos aquí. Tomen el libro de Eclesiastés. Aprovechemos esa guía de lectura que nos dan comenzando el mes, ya el mes de septiembre. Nos lo entregaron. El mes de septiembre es el mes de Rafá, que significa en hebreo Dios es mi sanador o Dios es tu sanador. Que podamos dedicar y consagrar nuestra vida a Él, que nos está sanando en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, ya somos personas nuevas, porque Él no pierde el tiempo y está haciendo su perfecta obra cada día de nuestra vida. Junto con mi esposo les agradecemos por su acompañamiento, por su participación, por dejarnos sus comentarios allí donde hay espacio para hacerlos, por suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía y mucho más, compartir este programa con tus contactos, con tus amigos, con tu familia. Yo sé que va a ser de gran utilidad. Les deseo que tengan una tarde muy feliz, que Dios les bendiga rica, abundantemente. Y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo miércoles para seguir tratando y abordando temas súper y supremamente interesantes para todo nuestro ser. Dios les bendiga. Chao, chao.